Tengan muy buenos días, bienvenidas, bienvenidos a un nuevo estudio bíblico. Hoy vamos a estar conversando sobre el bautismo de Jesús, el relato en el primer capítulo de Juan. Ya en este Evangelio, en su primer capítulo, Juan nos presenta la cuestión de la identidad de Jesús en comparación con la identidad de Juan el Bautista. La identidad de cada uno tiene que ver con la misión que cumple en esta vida. No se trata solo de una identificación por el nombre y la procedencia familiar, sino fundamentalmente por la vocación que hemos recibido de Dios para ejercer una tarea o servicio en este mundo. Les propongo tomar sus Biblias para hacer un seguimiento de este estudio, que lo vamos a dividir en dos mitades. Juan capítulo 1, versículo 29 al 34 y Juan capítulo 1, versículos 35 al 41. Pero les propongo, en primer lugar, que lean el texto antes de seguir con el estudio. Léanlo detenidamente, del versículo 29 al 41. Luego, vuelvan a leer del versículo 29 al versículo 34 inclusive. El versículo 29 nos dice: al día siguiente ve a Jesús venir hacia él y dice: He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Jesús se acerca a Juan y Juan lo ve venir. Juan reconoce en Jesús al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Es nada menos que una confesión de fe. Y no es una afirmación fácil ni gratuita, dicha como al pasar. Jesús se encuentra al comienzo de su ministerio y Juan se proyecta hacia el final del ministerio terrenal del Maestro y Mesías. Al decir Cordero, el judío pensaba en la víctima para el sacrificio en el templo de Jerusalén. Juan era hijo de un sacerdote. De acuerdo a el capítulo 1 de Lucas, Zacarías era su papá. Por lo tanto, conocía bien los ritos del templo de Jerusalén. Cada día por la mañana y por la tarde debía sacrificarse un cordero por el pecado del pueblo. Esto lo encontramos en el libro del Éxodo, capítulo 29, versículo 38 y siguientes. Y el Cordero Pascual, lean a Juan, capítulo 2, versículo 13, que dice que la Pascua de los judíos estaba cerca. El Cordero Pascual recordaba la liberación histórica producida por Dios a su pueblo en Egipto. La sangre del cordero sacrificado había protegido las casas israelitas la noche que abandonaban Egipto. Los israelitas debían manchar los postes de la entrada de sus casas en ocasión de la muerte de los primogénitos de los egipcios. Así,
el ángel del Señor pasaría por alto la destrucción de los niños judíos. Vean Éxodo capítulo 12, versículos 11 al 13. En la afirmación de Juan, Jesús es el Cordero de la Pascua, para todo el mundo, no solo para el pueblo de Dios, el pueblo elegido en la antigüedad, para Israel. La crucifixión de Jesús será el sacrificio supremo por el cual Dios nos muestra la libertad a toda criatura. El versículo 30 dice: Este es por quien yo dije, detrás de mí viene un hombre que se ha puesto delante de mí porque existía antes que yo. Tenemos un juego de palabras que se entiende por todo el contexto del capítulo 1 de Juan. Les invito a leer el capítulo 1 de Juan, los versículos 1 al 5 y 10 y 11. Hay un después de la aparición de Jesús con respecto a Juan, pero hay un antes de la manifestación del verbo o palabra que estaba con Dios, que era Dios, por quien todas las cosas fueron hechas. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Juan está queriendo decir que el ministerio de Jesús estaba originalmente en los planes de Dios y que él, Juan, sirve como puente entre Jesús y el pueblo de Dios. El versículo 31 dice: Y yo no le conocía, pero he venido a bautizar con agua para que él sea manifestado a Israel. Juan, en este versículo, se nos presenta difícil de comprender. Parece que afirma que comenzó a bautizar sin saber cabalmente qué es lo que hacía, o mejor, cuál era el significado profundo de su bautismo en cuanto a la relación con Jesús. A pesar de que Juan no conocía a Jesús, es decir, en principio, cuando comenzó a bautizar, no sabía cuál era específicamente la misión de Jesús. Sin embargo, reconoce que Dios tenía su plan previsto así, para que Jesús fuera manifestado a Israel, para que el pueblo de Israel lo conozca, dicen algunas versiones populares de la Biblia. Hay cosas en la vida que hacemos sin saber bien en su momento por qué. Y después, con el tiempo, con el paso de los días, de las semanas, de los meses, de los años, se nos descubre su significado más profundo. En el caso de Juan, tiene que ver nada menos que con su vocación, su identidad, su misión. Al confrontarse con Jesús, descubre cuál es su lugar en el mundo y por qué Dios lo ha llamado a ejercer una vocación específica. El versículo 32 dice: Y Juan dio testimonio diciendo: He visto al Espíritu que bajaba como una paloma del cielo y se quedaba sobre él. Juan tiene una visión.
el Espíritu Santo se le aparece como una paloma. Antes había identificado a Jesús como Cordero. Ahora identifica al Espíritu como paloma. La paloma era un ave sagrada en Palestina. No se la cazaba ni se la comía. Se la utilizaba para los sacrificios de los pobres. En Génesis, en el capítulo 8, cuenta que Noé dispuso de una paloma para cerciorarse de que ya era posible contar con tierra firme después del diluvio, de las inundaciones. El versículo 33 dice: Y yo no le conocía, pero él me envió a bautizar con agua. Me dijo: aquel sobre quien veas que baja el Espíritu y se queda sobre él, ese es el que bautiza con Espíritu Santo. Juan bautiza con agua, otro elemento de la naturaleza. Jesús bautizará con el Espíritu Santo. El bautismo de Juan se enlaza con el bautismo de los prosélitos en el judaísmo, es decir, con la práctica del lavatorio por inmersión que se tenía para con aquellos no judíos simpatizantes que aceptaban la ley y querían vivir conforme a ella. Además, el no judío debía someterse a la circuncisión si era varón y ofrecer un sacrificio. Marcos 14 nos dice que el bautismo de Juan era para arrepentimiento y perdón de los pecados. Algunas profecías, y les propongo leer Isaías capítulo 4 versículos 2 al 5 y Malaquías capítulo 3 versículo 1 al 5, señalaban el bautismo mesiánico como símbolo del juicio universal en vistas de la purificación del pueblo de Dios. El rito del bautismo de Juan se enmarca en la tradición de las llamadas acciones simbólicas de los profetas del Antiguo Testamento. Vean, por ejemplo, el capítulo 18 de Jeremías. El profeta está en la casa del alfarero. Dios es el alfarero y su pueblo es el barro para modelar. El bautismo de Jesús, por parte de Juan, demuestra la solidaridad de Jesús por los pecadores. Según el testimonio de Mateo, capítulo 3, Juan no quería que Jesús se hiciera bautizar por él. Marcos, capítulo 3, versículo 11, capítulo 1, versículo 7, y Juan, capítulo 1, versículo 27, lean estas tres citas que son importantes, nos atestiguan que Juan expresa su vergüenza ante este hecho, pues reconocía que no era digno de atarle los cordones de las sandalias. De alguna manera, el hecho de que Jesús aceptara ser bautizado tenía como trasfondo, por la parte judía propiamente dicha, los lavados rituales de la tradición del Antiguo Testamento, y por la parte de los no judíos incorporados al pueblo de Dios, el bautismo de los prosélitos. Jesús, de este modo, demuestra que viene para los judíos y los no judíos. La orden expresa de bautizar a los convertidos en el ámbito del cristianismo se dará después de la resurrección de Jesús. Vean estas dos citas. Mateo capítulo 28,
versículos 18 y siguientes, y Hechos de los Apóstoles capítulo 2, versículo 38. Se realizará el bautismo de conversión en el nombre de Jesús, a quien el bautizado pertenece. El perdón de los pecados y la donación del Espíritu Santo vienen como consecuencia de la acción de Dios en la persona arrepentida de sus transgresiones. El versículo 34 dice: y yo le he visto y doy testimonio de que éste es el elegido de Dios. Ahora Juan sí conoce a Jesús, lo ha visto y da testimonio de él. Los protagonistas de este relato son Dios, Jesús y el Espíritu Santo. Juan pasa conscientemente a un segundo plano. Reconoce que él es un instrumento en manos de aquel que lo envió a bautizar, es decir, de Dios, que le confió una misión en relación con Jesús y su reino. El Espíritu es poder, como un viento fuerte. Es vida, la dinámica de la creación, y es presencia de Dios. El Espíritu es poder que ha inspirado a los profetas. Vean, por ejemplo, Miqueas, capítulo 3, versículo 8. Isaías, capítulo 59, versículo 21. Y capítulo 61, versículo 1. Y vean también Ezequiel, capítulo 36, versículos 26 y siguientes. Y el Espíritu, nos dice Juan en el capítulo 1, versículos 32-33, desciende sobre Jesús y permanece en él. La misión de Jesús, entonces, estará sellada por su comunicación del Espíritu, es decir, por la autoridad y el poder para iluminar la vida de las personas, fortalecerla y purificarla. Pasará con Andrés y Simón, con Felipe y Natanael, con Nicodemo, con la mujer samaritana y con tantos otros, incluidos nosotros. Aquí, como finaliza la primera parte que decíamos de este estudio. La segunda parte, les propongo leer el capítulo 1, versículos 35 al 41. En este texto, en estos 6 versículos, hay 4 ideas centrales con palabras claves. Primero, encuentro con Jesús y diálogo. Los discípulos se encuentran y dialogan. Segunda idea, los discípulos buscan a Jesús. Tercera idea, ir y ver. Los discípulos van y se quedan con Jesús. Ir y ver. Cuarta idea, Andrés encuentra a Simón y da testimonio de haber encontrado al Mesías. Encuentro, testimonio. Aquí las ideas principales son buscar a Jesús, ir y ver, encontrar, testimoniar. A manera de conclusión de este estudio, les propongo leer Juan capítulo 1, versículos 37 y la segunda parte del 38, que dice así:
Los dos discípulos lo oyeron hablar y siguieron a Jesús. Volviéndose Jesús y viendo que lo seguían, les dijo: ¿qué buscáis? Jesús toma la iniciativa de darse vuelta para ver quién lo sigue. Percibió que había alguien que lo buscaba. Facilitó el trámite de la entrevista. El padre de la Iglesia, teólogo, Agustín de Hipona, dijo: ni siquiera hubiéramos podido empezar a buscar a Dios si Dios no nos hubiera encontrado antes. Si facilitamos a otras personas el acercamiento a Jesús y su mensaje del reino, el Espíritu Santo bautizará con poder de vida nueva a quienes buscan a Jesús. Les propongo trabajar estas preguntas. Si fuiste bautizado o bautizada de niño, ¿cuál motivo piensas que habrán tenido tus padres o familiares para solicitar tu bautismo? Y una segunda pregunta: ¿qué significa el bautismo para nosotros? Hermanas, hermanos, con estas preguntas les dejo hasta el próximo estudio bíblico. Muchas bendiciones.